Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Omar Barbosa, él es diputado reelecto ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto, como siempre estoy aquí. Bueno, y entendemos que se escapó de esta reunión en la cual estaba nuestra compañera Milagros Zambrano. Quisiera que nos hablara acerca de esa reunión. ¿Cómo hacer para que el mensaje de los diputados electos sea coherente y para que no exista una distorsión entre ese mensaje que debe haber de unidad ante todos los electores? Y sobre todo una interpretación que quisiera luego hacer con usted. ¿Cómo comprenden ustedes esto que ha sido parte de voto castigo? Sí, bueno, precisamente la reunión que se está celebrando es para eso. Allí pues hemos definido muy claramente que tenemos una gran responsabilidad histórica frente al triunfo y a la confianza que el pueblo nos ha otorgado, y frente a ello tenemos que hacer todo lo que sea necesario para no fallarle a Venezuela. Hemos ratificado nuestro compromiso por el cambio político, económico y social, y además ejercer nuestras atribuciones constitucionales. Yo creo que el acuerdo posible entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo es que cada quien ejerza sus atribuciones con respecto a las atribuciones del otro poder. Y en esa línea vamos. A nosotros no nos interesa una discusión interminable con el Ejecutivo, con el gobierno. Nuestro adversario realmente es la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la corrupción, que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano. Y por eso nos dio una confianza que debemos utilizarla positivamente y cumplir con las expectativas que el pueblo tiene en relación a esta nueva Asamblea Nacional. En torno a esas atribuciones que usted señala, ¿cómo manejar las expectativas de los electores para que entiendan las diferencias que existen entre legislar y gobernar? Sí, el pueblo está bastante informado, pero también nosotros hemos dicho que la elección de esta nueva Asamblea Nacional es la plataforma sobre la cual se va a iniciar el cambio político definitivo del país, de tal manera que ejerceremos nuestras atribuciones constitucionales, porque no podemos ejercer otras, pero además pondremos esta vez la Asamblea Nacional al servicio del pueblo y no al servicio de la cúpula que estaba gobernando. Y vamos a ejercer, por supuesto, nuestras atribuciones de control del gasto público para que el dinero no se siga yendo por la vía de la corrupción y el despilfarro y se utilice para resolver los problemas que la gente tiene, que son muchísimos. Cuando usted menciona el control de gasto público, hay una frase muy interesante, porque debido a la interpretación política, la inversión social puede ser vista, según la perspectiva en la cual se mire y la visión política, como un gasto social o como una inversión social. A la luz de esto, ¿cómo interpreta la oposición venezolana? ¿Cómo interpreta la bancada de la oposición el tema de las misiones? Porque ha habido mucha incertidumbre entre los venezolanos, que si la oposición va a quitar las misiones, cuál va a ser el enfoque y si ustedes van a estar apegados a agendas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, en primer lugar, ellos hicieron una campaña del miedo, nosotros la campaña de la esperanza, y triunfó la esperanza. Esa campaña del miedo no tuvo éxito durante el desarrollo de la campaña misma. Nosotros no solamente vamos a quitar las misiones, las vamos a ampliar. Eso sí, le vamos a dar un carácter gerencial al manejo de esas misiones por la vía legislativa. Vamos a legislar para que las misiones sean para todos y no para un grupo, para que los beneficiarios del plan de vivienda del sector público reciban la propiedad de la vivienda, para que el campesino que recibió una tierra y no le han dado el título de propiedad, le den su título de propiedad. Y si esa tierra pertenecía a otra persona, se le indemnice al propietario su derecho. Es decir, nosotros queremos un país de propietarios. Y los venezolanos que están recibiendo una pensión, que son beneficiarios de una vivienda o cualquier otro beneficio, pueden estar tranquilos. No solamente vamos a garantizar que ejerzan ese derecho, ese beneficio, sino que vamos a trabajar para ampliarlo. Nosotros hemos venido planteando desde hace mucho tiempo la seguridad social universal, es decir, que todos los venezolanos tengan acceso a eso. De tal forma que, igual que vamos a derogar la ley del trabajo, quienes no le han respetado los derechos de los trabajadores ha sido este gobierno, que han tenido que denunciar ante la OIT las violaciones constantes a los derechos del movimiento sindical venezolano. Nosotros vamos a respetar el derecho de los trabajadores, de los beneficiarios de los programas sociales, de los beneficiarios de los programas de vivienda, y vamos a trabajar legislativamente para que este sea un país de propietarios.
Se le ha dado un acento muy importante al tema económico, sin embargo hay otros temas como el social, el tema de la inseguridad, que debería ser un punto de encuentro entre todos los venezolanos separando las distancias políticas. ¿Cómo hacer para generar un marco legal desde la Asamblea Nacional para dar respuesta a los venezolanos en materia de inseguridad? Bueno, yo creo que se debe legislar de manera orgánica en materia de seguridad ciudadana a los efectos de crear una plataforma jurídica que incorpore a todos los factores de manera muy amplia, o sea, las universidades, la sociedad civil, todos los alcaldes, todos los gobernadores, independientemente de la tendencia política, además del Ejecutivo Nacional, para poder lograr un plan coherente para prevenir el delito y para combatir el delito. De tal manera que, aparte de las razones sociales que originan ese fenómeno, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Los 22 o los 23 planes del gobierno que fracasaron nos dicen que no, que los planes que tenían no tenían esa visión general, porque ellos hacen unos planes para ejecutar el PSU con la gente del PSU y confusión, un objetivo más político electoral que el de cumplir esa tarea tan importante para el ciudadano, que es brindarle seguridad. Nosotros estamos dispuestos a cooperar incluso con el Ejecutivo, si es posible, para lograr un plan de seguridad nacional que sea efectivo y que no sean estos planes que han fracasado porque son excluyentes. Incluso si el gobernador es de la oposición o si el alcalde no les gusta, no participa en el plan de seguridad. Aquí tenemos que participar todos, porque la inseguridad nos afecta a todos, a los que son del gobierno, de la oposición, y a los que no son de ninguno de los dos, pero son ciudadanos venezolanos que merecen el apoyo del Estado y la garantía del más importante derecho humano, que es el de la vida. Y hablando de ese derecho de la vida, el tema de la salud es un tema también importante. En materia de salud, el gobierno ha suscrito innumerables acuerdos con Cuba. ¿Cuál piensa usted debería ser la postura de la bancada de la oposición en virtud de estos acuerdos que se han llevado fundamentalmente en materia de salud, los médicos comunitarios? ¿Cuál debería ser el enfoque en este sentido? Bueno, el control. Lo cierto es que si uno ve las cantidades que dicen que se ha invertido en salud, los hospitales deberían estar de maravilla. Pero usted llega a un hospital, no hay medicina, no hay instrumentos, la gente tirada en el suelo, no hay cama. Quiere decir, en nuestro criterio, que la corrupción ha sido la causante principal del fracaso en materia de salud, incluyendo en la corrupción esos convenios con países que no producen las medicinas que nos venden a nosotros, que lo que son intermediarios. Entonces, por razones políticas o simplemente de negocio, negocio que van en contra del buen manejo del dinero público, se ha afectado la salud del pueblo. En estos momentos da mucha lástima ir a los hospitales públicos de Venezuela, en este país que siempre tuvo hospitales que cada vez iban mejorando sus servicios. Nos hemos atrasado demasiado en esa materia y es una cosa que tenemos que revisar a fondo. ¿Está dentro de la agenda parlamentaria convocar a un referéndum consultivo sobre el presidente de la República? En todo caso sería un referéndum revocatorio. Bueno, nosotros esa decisión, en caso de tomarla, va a tener que ver más con el comportamiento del presidente Maduro de aquí a que llegue la fecha, que sería a partir de abril del año que viene, porque nosotros interpretamos que el presidente Maduro no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Está como el que le pasó un camión por encima y no le dio tiempo ni siquiera de tomarle la placa. O sea, el pueblo le ha mandado un mensaje muy claro, el presidente no lo ha entendido y ojalá que lo entienda, que adapte su comportamiento a sus facultades constitucionales y que respete las nuestras, en función de que el presidente entienda o no ese mensaje y tome las medidas para realmente rectificar las políticas que el pueblo ha rechazado el 6 de diciembre. En función de eso será nuestra actitud definitiva en relación con un eventual referéndum revocatorio. Para nosotros la idea no es confrontar con el gobierno, sino servirle al pueblo. Y ojalá que el gobierno se ubique también en esa posición, porque la gente no nos eligió para ponernos a pelear con nadie, sino para cumplir con nuestra responsabilidad, que entre otras está la del control del gasto público y también de tener iniciativas políticas orientadas a solucionar los problemas de la gente. Ese es nuestro papel fundamental. En virtud de ese papel fundamental es determinante la designación de quienes conformarán la nueva directiva de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles deberían ser los criterios para la selección de estas nuevas autoridades en la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros precisamente en la reunión que estamos realizando, a la cual me voy a incorporar después de este programa, estamos trabajando en el plan político y legislativo, en las normas de funcionamiento de la fracción parlamentaria de la unidad, en las reglas para incluso escoger a las personas que van a ocupar las posiciones clave dentro del nuevo Poder Legislativo. Después de definidos los criterios, vamos a hablar de los nombres. En estos momentos, en mi opinión, es prematuro hablar de nombres. Debemos ponernos de acuerdo primero
en nuestro plan, el que le ofrecimos al electorado, en las reglas que van a regir la fracción parlamentaria, en las normas para escoger a las personas que van a ocupar las posiciones clave, y después entraremos en los nombres. Pero puede estar tranquilo el pueblo de Venezuela. Nos vamos a poner de acuerdo, las decisiones las vamos a poner por consenso, las vamos a tomar, por consenso, y el 5 de diciembre, como siempre hemos hecho, vamos a llegar unidos con un mensaje positivo, el 5 de enero, un mensaje positivo y de esperanza a todo el pueblo de Venezuela. ¿Cuáles deberían ser las premisas fundamentales de la nueva Asamblea Nacional? Porque usted mencionaba de que el pueblo no los eligió para la confrontación. ¿Cuál debería ser la premisa fundamental de la nueva bancada de la oposición? Ejercer las atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo y oír muy claro el mandato del pueblo. Nosotros aspiramos a pasar de ser la unidad de la oposición a ser los promotores de la unidad nacional para el cambio. Una unidad nacional incluyente, donde participe incluso gente que apoyó el oficialismo, pero que está desesperada por buscar una salida para reconstruir a Venezuela, para que el gobierno rectifique sus políticas económicas, sociales, y podamos enrumbar este país al mejor futuro que se merece. Bueno, le damos las gracias al diputado reelecto ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia en representación de la Unidad, Omar Barbosa, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que pasen todos. Feliz tarde.